Saludos a mis queridos estudiantes de CIPO 3011. Este video que les voy a dejar hoy es para trabajar el tema de la obra de Jean-Jacques Rousseau, Juan Jacobo Rousseau. Espero que lo disfruten y recuerden que viene para el examen. Así que voy a sacar la camarita de aquí, voy a reducir el tamaño de este menú y vamos a comenzar con nuestra presentación de Jean-Jacques Rousseau. Les recuerdo que deben leerse varios capítulos de dos libros. Primero, El Contrato Social, capítulos 1 al 9, y el segundo libro, El Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, la segunda parte, páginas 33 a las 51. Ambos libros se encuentran en Moodle. Hablemos un poco sobre la vida y el momento de su vida de Jean-Jacques Rousseau. Él nació en el 1712 en Ginebra, en Suiza, en la parte francesa de Suiza. Desarrolló, sin embargo, gran parte de su obra en Francia porque se fue a vivir gran parte de su vida adulta. La mayor parte de su vida adulta la vivió en Francia. Allí escribió novelas, escribió óperas, ensayos de sociología, de musicología y educación, así que era muy multifacético, era músico y musicólogo. Su novela Emilio fue muy exitosa, lo que hoy llamaríamos un bestseller, y lo hizo famoso como escritor. En los 1700 hubo otros intelectuales impresionantes que han dejado huellas en muchos campos diferentes de las disciplinas, como Montesquieu en el campo de la filosofía política, que básicamente hace famoso el concepto de la separación de poderes entre legislativo, ejecutivo y judicial. Voltaire, un científico francés muy famoso, que de hecho tenía unas diferencias filosóficas grandes con el propio Rousseau, no se llevaban bien. Lavoisier, conocido básicamente como el padre de la química moderna. Volta, otro científico extraordinario de la época. Immanuel Kant, un filósofo creador del idealismo alemán. Adam Smith, el creador de la filosofía del capitalismo en Inglaterra. Y hasta en la música, Mozart es del siglo XVIII, de los 1700, uno de los más grandes compositores de la historia. Así que Rousseau tiene una buena compañía en ese siglo, particularmente en Francia, donde se reunían los mayores intelectuales de la época. Rousseau escribe El Contrato Social, lo publica en Francia, pero allí se prohibió. ¿Por qué se prohibió? Pues porque retaba y rechazaba la monarquía. Y este libro se escribe y se publica antes de la Revolución Francesa. Y la Revolución precisamente lo que hizo fue destruir la monarquía francesa. Los jacobinos, que fueron los líderes de la Revolución del 1789, los líderes de la Revolución Francesa siguieron sus ideas. De ahí viene la palabra jacobino. Jacques en español es Jacobo. Son jacobinos porque son seguidores de las ideas de Rousseau. Rousseau, él personalmente ya había muerto durante la Revolución Francesa, pero sus ideas no. Ahí está una imagen de los jacobinos en la Asamblea Nacional, o sea, el parlamento que crearon. Todavía existe la Asamblea Nacional, la famosa Revolución Francesa, las famosas, el lema Liberté, Égalité, Fraternité ou la mort. Libertad, igualdad, fraternidad o la muerte, y la indivisibilidad de la república, porque los jacobinos franceses también básicamente reinventaron el concepto del nacionalismo en el mundo. Robespierre, que fue el líder de esta revolución, fue el causante de que básicamente guillotinaran a mucha gente, y de esas ironías de la historia, él también terminó guillotinado. Vamos a hablar sobre el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, que se publica en 1755, y sobre el Contrato Social, que se publica en 1762.
En esta discusión no voy a hacer referencia individual a cada uno de los trabajos, sino al trabajo o a la filosofía en general. Ya verán lo que quiero decir. Hablaremos sobre el estado de naturaleza. Ese mismo concepto lo trabajaron Hobbes y Locke, por supuesto, cada uno con sus particularidades, y Rousseau trae la suya. Para Rousseau, el estado de naturaleza es un estado de armonía entre los seres humanos. No es el estado de Hobbes, ese estado de guerra, ni ese estado de Locke, en el que el comportamiento humano se nutre del instinto de autopreservación, de conflictos, no. Para Rousseau no, para Rousseau el estado de naturaleza se parece más al jardín del Edén del que habla la Biblia, pero aún así comparte con Hobbes y con Locke la idea de que en el estado de naturaleza los seres humanos viven en total libertad y total igualdad. Desarrollemos un poco estos conceptos de la libertad y la igualdad. Rousseau se pregunta por qué, si nacemos en libertad, vivimos como esclavos, es decir, por qué vivimos sometidos a gobiernos que nos mandan y que nos obligan a hacer tantas cosas, particularmente en la época que él vive en Francia, que hay reyes absolutistas. Y su respuesta es que vivimos como esclavos aunque hayamos nacido en libertad, porque en algún momento dejamos de ser iguales. Cuando perdimos la igualdad, en ese momento perdimos la libertad. La próxima pregunta entonces es: ¿de dónde sale la desigualdad? ¿Cuál es el origen de la desigualdad entre los hombres, entre los seres humanos? Para Rousseau la respuesta es sencilla. El origen de la desigualdad es la propiedad privada. Ahí comenzó la desigualdad. Es decir, el día que alguien dijo, esto es mío, ese día comenzó la desigualdad. Así que veamos un poco este concepto de la propiedad privada. Para Rousseau, la propiedad privada no es un derecho natural, sino la causa de los males sociales. Recordemos que tanto Hobbes como Locke nos decían que todos los seres humanos nacimos con el derecho a la propiedad, libertad y vida. Particularmente Locke, que habla de los derechos naturales. Rousseau va a retar este concepto y claro que él leyó a Hobbes y que leyó a Locke, por supuesto. ¿Qué filósofo de los 1700 no se leyó esos trabajos? Así que él, conociendo esto, a propósito, reta ese principio y llega a la conclusión de que la propiedad privada no solamente no es un derecho, sino que es un mal. Por supuesto, entonces podríamos concluir que Rousseau fue precursor del socialismo, porque el socialismo como lo conocemos hoy día es marxista, pero antes de Marx había socialismo y esencialmente fue basado en las ideas de Rousseau, porque Rousseau rechazó la propiedad privada y la tildó del mayor mal de la sociedad. ¿Por qué? Porque la propiedad privada es la que provoca la desigualdad y a su vez la desigualdad es lo que nos limita la libertad y genera el resto de los males como las tiranías y los gobiernos autoritarios. De tal suerte que por una vía diferente, pero al fin y al cabo Rousseau llega al estado de guerra tal como lo han descrito Hobbes y Locke, pero a través de la desigualdad. La desigualdad crea la injusticia. Y la injusticia es la que engendra las tiranías, que unos se aprovechen del trabajo de otros. Miremos entonces el concepto del contrato social. Así que hace falta un contrato social para proteger la libertad. Recordemos que para Hobbes el contrato existe para mantener el orden. Para Locke el contrato existe para proteger los derechos, pero para Rousseau el contrato social existe para proteger la libertad, esa libertad que perdimos el día que desapareció la igualdad. A través de ese contrato perdemos la libertad natural,
porque vamos a dársela a este gobierno que creamos. Pero ganamos la libertad convencional del Estado. Convencional porque es de convención, de acuerdo. Así que lo que perdemos lo recuperamos. Y ese acto de asociación produce el soberano. Así que Rousseau le llama al soberano el producto de ese acto de asociación. Ya entonces podemos comparar lo que han dicho estos tres autores, lo mismo que Hobbes llama el Leviatán, Locke le llama el cuerpo político, Rousseau le llama a eso el soberano. Y utilizar la palabra soberano en los 1700 es muy revolucionario porque esa palabra ya existía, pero se utilizaba para llamarle a los reyes. Los reyes eran los soberanos. Así que en los 1700 Rousseau dice, no, el soberano no es Luis XIV ni Luis XVI, el soberano es el pueblo. Y eso en aquel momento a usted le podía costar la vida. Por eso es que se prohibió el contrato social en Francia. ¿Y qué es eso del soberano? Pues el soberano son todos los integrantes del contrato social, es decir, todos los ciudadanos, todos los individuos crean este ente que se llama el soberano. Y el soberano es más que la suma de sus componentes. En eso, pues, es básicamente el mismo concepto del Leviatán y el mismo concepto del cuerpo político, el body politic. Lo que crea la suma de las partes es una cosa cualitativamente diferente a cada una de esas partes. De tal suerte que si el soberano se compone de todos los integrantes, pues la fuente del poder político se llama soberanía. Todavía hoy día utilizamos esa palabra para querer decir exactamente lo mismo que describió Rousseau en los 1700, la soberanía. Desarrollemos un poco más los conceptos de Rousseau y hablemos de la voluntad general, del general will, como le dicen en inglés. ¿Qué quiere decir eso de voluntad general? Pues es la convergencia de los intereses privados del soberano. Es decir, cuando usted integra los intereses de cada uno de los individuos que componen ese soberano, cuando todos esos intereses individuales o privados se juntan, esa unión de todos esos intereses se convierte en una sola, se convierte en un solo interés, en una sola voluntad, y esa voluntad es la voluntad general, podríamos llamarle la voluntad común, y el gobierno debe reflejar únicamente la voluntad general. El gobierno no debe reflejar las voluntades individuales, debe reflejar la suma total de las voluntades de los ciudadanos. Un mal gobierno sería aquel que reflejara la voluntad de uno o de un grupito de los ciudadanos. Si esto le recuerda a Aristóteles, pues definitivamente la influencia está ahí. Es una similitud con Aristóteles, es lo que Aristóteles llamaba el bien común versus el bien individual, y es un concepto que Rousseau retoma, lo filtra a través de su concepto del contrato social. Hablemos un poco más sobre la voluntad general y el bien común. La voluntad general busca el bien común, no el bien general. Es decir, cuando usted junta todas las voluntades individuales, se convierten en una sola, que se llama la voluntad general, o sea, lo que quiere. Y lo que esa voluntad quiere es el bien de todo el soberano, de todos los integrantes del soberano, no el bien de uno, dos o un grupito de ellos. ¿Y cómo uno sabe cuál es la voluntad general? Pues únicamente cuando participan todos los ciudadanos en las decisiones del gobierno, porque si no, no es general la voluntad. ¿Qué es lo contrario a la voluntad general? Pues la voluntad individual. La voluntad individual es cualquier cosa que no sea 100% de todos los ciudadanos, aunque sea 1% o 99%, todo eso sería voluntad individual. Y la voluntad individual va a buscar el bien individual, no el bien común. Así que para Rousseau es una obsesión que todos los ciudadanos participen del gobierno, porque es la única manera por la cual se puede conocer la voluntad del soberano, es decir, la voluntad general.
Hoy en día le llamaríamos a eso la democracia radical. Rousseau entendía que todos los ciudadanos deberían participar en la legislación. Es decir, para crear cualquier ley, todos los ciudadanos deberían votar a favor o en contra de esa ley. No todos los ciudadanos tienen que redactarla, escribirla o crearla, porque esos son procesos más burocráticos o más específicos. Pero de acuerdo a Rousseau, cada ley que apruebe un país, o decir, un soberano, cada ley debe someterse a la aprobación de la voluntad de todos los ciudadanos. Es decir, todos los ciudadanos deberían votar a favor o en contra de cualquier ley que se apruebe. No todos los ciudadanos tienen que estar a favor de la ley, porque hay algunos que van a estar a favor, otros en contra, pero todos deben participar. Eso quizá a nosotros nos suene un poco impráctico si pensáramos que todos los ciudadanos de Puerto Rico deberían votar por cada una de las leyes que se aprueben en la legislatura de Puerto Rico, pero ese es precisamente el concepto. Luego de la creación del Internet, comenzó una literatura en la ciencia política a cuestionarse la posibilidad de que si este problema logístico podría resolverse a través del voto electrónico, básicamente. Por supuesto, hay todavía una cantidad de problemas prácticos y logísticos para alcanzar tal momento, pero podemos imaginarnos una sociedad moderna, tecnológica, en la que cada ley que vaya a aprobar la Asamblea Legislativa vaya a la revisión de todos los ciudadanos y que todos los ciudadanos tengan la capacidad de decidir si están de acuerdo o no están de acuerdo. Eso sería un sistema democrático muy diferente al que nosotros conocemos hoy en día. Para nosotros el sistema es representativo, es decir, un día vamos a votar, le concedemos a unas personas la capacidad de ellos tomar decisiones a nombre nuestro. Para Rousseau eso es inaceptable. Hablaremos un poco más ahora sobre eso. Desarrollemos el tema de lo que es la mayoría. Y les voy a demostrar que todavía hoy día nosotros nos regimos por estos conceptos. Para Rousseau, mientras más importante sea la decisión, más grande debe ser la mayoría. Por ejemplo, nosotros aplicamos este concepto hoy día. Para enmendar una constitución, en Puerto Rico se necesitan 2/3 partes de los votos del Senado y de la Cámara. Es decir, usted necesita una mayoría muy amplia. Sin embargo, para aprobar una ley, que es algo más sencillo que enmendar la Constitución, solamente se necesitan 50% más uno de los votos de los legisladores. Es decir, este concepto de que para una decisión muy grande necesitamos una mayoría muy amplia y para decisiones que no son tan grandes necesitamos una mayoría más pequeña, lo aplicamos a diario en nuestro sistema político. Eso es un concepto rousseauiano. Lo que no aplicamos es el concepto rousseauiano de la representación. Representación quiere decir, para Rousseau no debe existir. Representación, como indiqué anteriormente, quiere decir que los ciudadanos votan el día de las elecciones, escogen a unos individuos y de ahí en adelante esos individuos van a tomar decisiones a nombre de ellos. Es decir, nuestra Cámara de Representantes, por ejemplo, y el Senado son personas que se eligieron en noviembre del 2016. De ahí en adelante esas personas han aprobado leyes que nos aplican a todos los ciudadanos. Para Rousseau eso no debe existir porque no representaría la voluntad general. ¿Por qué? Porque la representación, o sea, el grupo de 78 legisladores, en el caso de Puerto Rico, 535 en el caso de Estados Unidos, esa representación refleja la voluntad de ese grupo de legisladores que busca el bien individual de ellos o del partido político que los escogió. Para Rousseau eso no es democracia. Para Rousseau eso sencillamente es ceder la libertad de decidir tu futuro a otras personas. Este es el concepto rousseauiano de democracia, ¿no? Continuamos un poco sobre la representación y dice Rousseau, en las democracias representativas, la gente es libre solamente en el momento de votar. En ese momento puede participar todo el mundo. Para él ese momento es democrático, pero de ahí en adelante deja de serlo.
algunos le llaman a esto la democracia de 15 minutos, es decir, eso es lo que le toma a uno votar el día de las elecciones y regresarse a su casa y no volver a ejercer su libertad democrática hasta dentro de otros 4 años. Así que para Rousseau eso no es una democracia real, porque el resto del tiempo, ya sea en Puerto Rico, en México, en Estados Unidos, en cualquier país donde exista este tipo de democracia, que es en todos lados básicamente, para Rousseau esas democracias no son reales, porque la gente, los ciudadanos solo son libres el momento de votar, el resto del término son esclavos de los que los representan. Por eso le llamamos una democracia radical. ¿Y qué piensa Rousseau de los partidos políticos? Pues usted se puede imaginar que no muy bueno. ¿Qué son los partidos políticos? Pues son asociaciones parciales, es decir, son grupos que recogen a una parte de la sociedad. Otra forma de decirlo, recogen a una subcategoría del soberano. No recogen a todos los ciudadanos, por lo tanto no es el soberano, sino que es una fracción del soberano. Y esos partidos políticos entonces reflejan la voluntad individual de sus integrantes. Aunque sea mucha gente, no son todos los ciudadanos. Así que esa voluntad individual no va a buscar el bien común, sino que va a buscar, hay una cantidad de partidos políticos latinoamericanos, incluido Puerto Rico. Esa gente lo que va a buscar son el bien individual. Y que quede claro, individual no tiene que ser una sola persona. Individual es una fracción del total. Aunque sean miles o millones, depende del país, como quiera, sigue siendo una asociación parcial. Siguen reflejando la voluntad individual y lo que buscan entonces es el bien individual o el bien parcial. Y ya sabemos lo que Rousseau piensa sobre eso. Por lo tanto, ahí tenemos algunos partidos políticos de Puerto Rico, existentes y pasados. Por lo tanto, de acuerdo a Rousseau, los partidos políticos no deben existir porque no reflejan la voluntad general. Por lo tanto, no buscan el bien común. Y no es que algunos sean mejores que otros. Para Rousseau no importa. Ningún partido puede ser bueno porque ningún partido va a reflejar la voluntad general. Así que para él una democracia debe ser directa, que todos los ciudadanos participen y no debe haber agrupaciones políticas que reflejen voluntades individuales y busquen bien individual. Concepto de el gobierno. Para Rousseau, el soberano es el que crea las leyes a través del poder legislativo. Y ya describimos qué tipo de poder legislativo es el que él propone. Es un poder legislativo en el que todos los ciudadanos participen de la aprobación de las leyes. Así que el poder legislativo lo ocupa el soberano completo, es decir, todos los ciudadanos de esa sociedad. No solamente un grupo de personas que sean representantes del soberano. Para él eso es inaceptable. Sin embargo, los otros poderes, el poder ejecutivo, el poder judicial, son poderes secundarios que van a seguir la voluntad del soberano. Por lo tanto, no pretende que el poder ejecutivo lo ocupe el soberano completo, ni que el poder judicial lo ocupe el soberano completo tampoco. Eso sí puede ser una persona o varias personas. Aquí el centro de la actividad política es el poder legislativo. Ese concepto lo comparte con Locke, que también propone que el poder legislativo sea predominante sobre los demás. Si aplicamos este concepto rousseauiano a la vida real, usted podrá darse cuenta de que ese modelo se aplica solo a países pequeños. A un país de 1.000 millones de habitantes, 1.300 millones como China, es prácticamente imposible que se le aplique porque 1.300 millones de personas no pueden aprobar o rechazar todas las leyes del país. Pero Rousseau estaba pensando en ciudades o en países pequeños como lo era Ginebra en la época que él vivió allí, que era una ciudad de 25.000 habitantes en los 1700, era una ciudad-estado, era un país independiente, fue una república, algo así como eran las ciudades griegas, Atenas, Esparta, un tipo de organización política así,
en la que era más factible este principio de que los ciudadanos participaran directamente de la actividad política. Ahí ven una estatua de Rousseau en Ginebra, en Suiza, en una de las ciudades más grandes de Suiza hoy día. Aún así sigue siendo relativamente pequeña, 200.000 habitantes, no es una ciudad extremadamente grande para los estándares de las grandes ciudades del mundo y para la importancia que tiene en la política internacional. Así que Rousseau rechazaría a estos países de millones y millones de personas y preferiría ciudades-estados más pequeños en los que la democracia radical puede ejercerse y ser aplicable. Hasta aquí llega nuestra discusión de Jean-Jacques Rousseau. Espero que les haya sido de utilidad y que les haya servido para estudiar y prepararse para el examen. Recuerden que el examen va a ser el 10 de abril. Cualquier pregunta, duda o comentario me la pueden hacer llegar a mi correo electrónico. El lunes también tendré horas de oficina. Estaré aquí a la orden. Nos vemos.